Buenas para todos. En el marco del desarrollo del curso de convertidores para energías renovables, haremos la presentación sobre inversores en sistemas solares fotovoltaicos. En pantalla podemos observar, ¿verdad? En la pantalla podemos observar un sistema aislado de la red, un sistema solar fotovoltaico aislado de la red, en donde tenemos campos solares fotovoltaicos, cargadores de baterías, el banco de baterías, un inversor y una vivienda o una empresa que requiera esa energía. En este caso nos vamos a centrar en el inversor. Este es un inversor aislado de la red, ¿sí? Que genera una señal senoidal que se conectarán los equipos a ese inversor. También tenemos sistemas solares fotovoltaicos que están interconectados a la red y en ese caso el inversor tiene la capacidad de sincronizarse con esa red, o sea, generar una forma de onda igual a la de la red e inyectarle esa corriente, ¿sí? Estar en fase con, esa, con esa red y así poderle entregar la energía que produce el campo solar fotovoltaico instantáneamente. Esos son los dos esquemas generales y vemos el papel importante del inversor. En pantalla podemos observar diferentes topologías de inversores. Una es el inversor en fuente de voltaje, ¿sí? Tiene una corriente que entra a este puente completo. Acá podemos ver un puente completo, ¿sí? Un full bridge. Y hay una corriente de salida, ¿sí? Hay una corriente de salida. Para poder observar esa señal senoidal en la carga, pues la filtramos con un condensador, ¿sí? Entra una corriente, se vuelve alterna a través de este puente y con el condensador la filtramos. También tenemos un inversor en fuente de voltaje, el cual hay un voltaje que entra a este puente, a este full bridge, ¿sí? Y será conmutada. Y acá en la salida, ¿sí? En estos dos puntos que estamos señalando, podemos observar un voltaje alterno. ¿Sí? ¿Cuál será ese voltaje? Cuando conduzca S1 y S4, pues usted, ustedes podrán ver que en este punto se verá el voltaje de la fuente. Y cuando conduce S2 y S3, entonces en este punto observaré menos el voltaje de la fuente. Entonces tendremos una señal cuadrada de más la fuente menos la fuente, la cual filtraremos con esa relación LC, ese filtro LC, para poder observar la señal senoidal a la salida. Entonces esta entra una corriente que acá se va a ver positiva y después cuando conduce S2 y S3 negativa y la filtraremos. Acá será en términos de voltaje. Este es un doble convertidor boost que nos sirve para generar una señal alterna en la salida. Entonces tenemos dos convertidores boost, los cuales nos servirán para elevar el voltaje de la fuente, entregárselo a la carga y a través de estos dos interruptores, ¿sí? Poder observar ese voltaje alterno o sea, cambiante, ¿no? Porque esta es la fuente de voltaje y podremos observar más la fuente de voltaje menos la fuente de voltaje. Esos son los inversores. Y a través de los filtros, ¿sí? De los filtros, lo que hacemos es quitar esa componente de conmutación de los interruptores y dejar solamente la señal deseada. Acá también podemos observar otro inversor, ¿sí? Este es un doble BOC, ¿sí? En el cual va a cumplir la misma función que el convertidor boost, pero si ustedes se dan cuenta, lo único que requiere es un solo filtro, un solo L y C. Acá sí requerimos dos Ls y dos condensadores. Una característica importante de este es que
el voltaje de la entrada a la salida nunca se podrá ver más del voltaje de la entrada, o sea, el pico de la salida no podrá ser mayor al voltaje de la entrada. En este caso sí podremos tener a la salida un voltaje mayor en términos del voltaje pico de la salida con respecto al voltaje de la entrada. Esas son topologías generales y vamos a explicarlas. Antes de eso debemos tener claro el tema de las modulaciones implementadas en los inversores. Entonces existirá una modulación de ancho de pulso único, una modulación por ancho de pulso múltiple, una modulación sinusoidal por ancho de pulso MPWM o también modificada. En general, las implementadas en estos convertidores es la modulación SPWM. ¿Sí? ¿Y en qué consiste una modulación SPWM? Pues ya no tendremos un ciclo útil fijo, constante, en la conmutación de estos interruptores, sino que ese ciclo útil va a variar. ¿Sí? Ese ciclo útil, al variar, ¿sí? Si ustedes recuerdan, antes lo que teníamos era una señal triangular comparada con un DC y de ahí se generaba un PWM, ¿sí? Una señal PWM. Ahora, tendremos una señal ya no constante, sino alterna, porque nosotros deseamos que esta señal de referencia se vea a la salida. La vamos a comparar con la señal, con la portadora y obtendremos esa modulación, ¿sí? Entonces la comparación de la portadora y de la moduladora será la portadora modulada. Y esa señal portadora modulada será la que ingresará a estos interruptores y a través de esa conmutación y agregando el filtro podremos ver, ¿sí? Podremos ver esta señal de referencia, digamos si lo estamos haciendo analógicamente de 1 voltio, de 2 voltios o a nivel de microcontrolador general interior del microcontrolador, la podremos observar acá en la salida ya con los niveles del voltaje de la entrada. ¿Sí? Entonces, conmutamos a estos interruptores para que este voltaje se pueda ver acá a la salida y además con este filtro y a través de esa modulación, porque estamos conmutándolo de forma modulada, obtendremos una señal senoidal sobre la carga. ¿Sí? Ese es el funcionamiento inicial, principal de un inversor. Ahora tendremos dos posibles modulaciones SPWM, una bipolar y otra unipolar. ¿Sí? La bipolar solamente utiliza una señal de referencia, ¿sí? Como lo podemos ver acá, una señal senoidal. La unipolar utiliza dos señales de referencia, ¿sí? Una y su, digamos que la negada de esa señal de referencia. ¿Sí? Acá tenemos la señal de referencia y una negada. ¿En qué consiste la modulación bipolar? Que nosotros tenemos variaciones, ¿sí? Variaciones, igual ya lo vamos a ver en una gráfica, directas desde BI, o en este caso desde un valor máximo hasta un valor mínimo. Y la modulación será de esa forma. Y así variará. La unipolar hace variaciones solamente desde el valor máximo hasta 0 o desde el valor de 0 hasta el valor de menos BI. ¿Sí? Esas son la diferencia entre las dos modulaciones. Ya podremos observar un poco mejor ese efecto. Esa es la diferencia entre las dos. Y un índice muy importante es, o un factor importante es el índice de modulación. El índice de modulación nos dice la relación entre el voltaje, el voltaje pico de la portadora y el voltaje pico de la moduladora. Ese índice de modulación nos va a indicar, nos va a relacionar cuál es el voltaje máximo que encontremos a la salida. Ese es muy importante. Ese es ese índice de modulación, esa relación entre el valor pico de la portadora y el valor
pico de la moduladora nos ayudará para entender cuál será el voltaje de la salida que tendremos o la corriente de la salida que tendremos. Acá observamos los estados, ¿cierto?, de la modulación bipolar, ¿sí? Entonces, y en el caso de la modulación bipolar tenemos una única señal de control, ¿sí? Una única señal de control. En cambio, en el SPWM unipolar tendremos más de una señal de control. Y estas señales de control entrarán, ¿sí?, a los interruptores y hará que conmuten. Mire, esta es la señal, digamos que la señal de un interruptor, de otro interruptor, de otro interruptor, de otro interruptor. Si ustedes se dan cuenta, pues simplemente será encendido o apagado, encendido o apagado, encendido o apagado, pero para cada uno. En cambio, en la bipolar solamente hay una sola señal de control, y esa es la que entra, puede ser negada o tal cual la señal al interruptor, ¿sí? Pero acá sí podemos tener varias señales. Si ustedes se dan cuenta, esta señal y esta señal es la misma, pero negada. Pero esta, mire que acá tenemos acá aparece otro ciclo útil diferente, acá solamente hay uno. Acá hay una comparación, ¿sí?, de la modulación SPWM bipolar y unipolar. Acá podemos observar cómo es la relación o sea, del voltaje o cómo se ve el voltaje a la salida del puente en bipolar, de variaciones desde 50 hasta menos 50, y va variando el ancho de pulso, ¿sí? Va variando el ancho de pulso, y acá podemos ver su análisis en Fourier. Y acá en azul observamos la salida del puente en términos de, o para la modulación unipolar, que solamente va desde 50 hasta 0, o desde 0 hasta menos 50. Y acá tenemos el análisis en Fourier de esa señal. Ahora, como esta señal debe ser filtrada, cualquiera de estos dos debe ser filtrada, pues debemos analizarlo en Fourier para poder sintonizar ese filtro. Para bipolar observamos que tiene la componente de baja frecuencia, ¿cierto? O sea, la frecuencia de la moduladora, de la seno, y después observamos la frecuencia de la portadora, o sea, de la triangular. La frecuencia de la moduladora será, para este caso, 60 Hz, y para la moduladora será 15 Hz. Perdón, para la moduladora 15 kHz. Entonces acá tenemos los 60 Hz y acá los 15 kHz. Esas son las características de conmutación. Y en bipolar, en su análisis de Fourier, las observamos, ¿sí? Observamos esos 60 Hz y esos 15 kHz de frecuencia de conmutación. En bipolar observamos los 60 Hz de la moduladora, pero observamos que la siguiente componente o la siguiente, digamos que, eh, eh, sí, componente en esa señal estará en 2 veces la frecuencia de conmutación, y además su amplitud es menor. Es algo que lo podemos también analizar. ¿Cuál es más parecida a una señal senoidal? Pues la de abajo, ¿sí? Por lo tanto, el filtro necesario en unipolar será más pequeño, ¿sí? Será más pequeño que el necesario en bipolar. Y si tenemos un filtro más pequeño, quiere decir que son menos pérdidas. ¿Listo? Acá tenemos una comparación. El TH de esta señal, ¿sí?, sin filtrar, es del 110%. Y el TH de la unipolar, sin filtrar, es el 58.81%. Transiciones de estado, pues de más a menos el voltaje de la fuente. En cambio, eso en bipolar, y en unipolar, pues tendremos transiciones de más la fuente a cero y de 0 a menos la fuente. Esa es una de las características de la modulación unipolar y bipolar. En el modelo matemático del inversor, así lo podemos observar, y es la ilustración a través del modelo de señal promedio y de señal conmutada o de pequeña señal. ¿Esto qué significa? Que nosotros tendremos, ¿sí?, la salida de ese inversor o del convertidor conmutado, pues tendrá una señal
compuesta de dos señales, una señal promedio, que podemos observar acá en negro, y una señal conmutada, ¿sí? Y una señal conmutada que estará alrededor de ese promedio, ¿sí? Entonces tendremos una señal, un modelo de promedio y un modelo conmutado. Ese es en general, tanto para los inversores como para los convertidores conmutados de CDC. Y acá tenemos formas de onda, ¿sí? Sobre los interruptores, ¿sí? Acá se puede hacer una comparativa entre la topología BSI, la de fuente de voltaje, inversor por fuente de voltaje, y también con CSI o inversor en fuente de corriente. Lo que podemos observar acá, ¿sí? Es que este análisis de tanto de voltajes como de corrientes sobre los interruptores nos va a ayudar para definir qué tipo de interruptores, ¿sí? Qué tipo de semiconductores podremos utilizar en la implementación de un inversor, sea el que sea BCI o CSI, ¿sí? Para eso pues tenemos unos componentes, ¿sí? Entonces, si ustedes observan en esta gráfica, en el caso del MOSFET, dice que él puede conducir corriente positiva, ¿sí? Y bloquear voltajes, ¿sí? Perdón, conducir corrientes positivas, ¿sí? Y ver voltajes positivos también en su apagado. En el caso del diodo, en el caso del diodo, cuando él conduce, observa una corriente positiva y cuando él está abierto, observa un voltaje negativo. Si hacemos el comparativo con el MOSFET es diferente en términos del voltaje. Él cuando está abierto ve un voltaje positivo, en cambio el diodo ve un voltaje negativo. Y a través de esos estados, o sea, qué tipo de corriente ve, si es una corriente positiva o si es una corriente negativa, o si es un voltaje negativo o si es un voltaje positivo, podremos identificar cuál es el interruptor que requerimos. Ejemplo, S1, ¿sí? BS1, ve solamente voltajes positivos y ve corriente, perdón, veámoslo acá en este que es más sencillo. BS1 ve voltajes positivos y negativos y corrientes solamente positivas. Entonces, ¿qué interruptor nos serviría? Entonces, el MOSFET ve corriente positiva y a través de un diodo del cuerpo que él tiene, intrínseco a él, podría conducir corrientes negativas. Pero en general, el MOSFET es corriente positiva y voltaje positivo. El diodo es corriente positiva y voltaje negativo. Entonces tendríamos que utilizar digamos que dos interruptores para poder tener la configuración de conducir corrientes positivas y observar voltajes tanto positivos como negativos. Y eso lo vamos a ver en la clase a través de algo que se llama síntesis de interruptores. Esto es importante que lo conozcan, que a través de ese análisis de ver el voltaje y la corriente sobre el interruptor podemos venir y identificar cuál es el dispositivo que requerimos. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de modelado de un inversor. Acá tenemos el inversor BSI. Entonces se hace el modelo. Y por obtención tendremos tanto un comportamiento o una componente de señal promedio como una componente de pequeña señal, ¿sí? Eso se analiza a través del modelado, ¿sí? Que se explicó en el anterior video, de encontrar cada uno de los estados, y para cada uno de los estados entonces tendremos asociado un ciclo útil y tanto un voltaje sobre la inductancia como una corriente sobre el condensador, ¿sí? Recuerden que esa manera de introducción no es necesario que por el momento ya comprendan de dónde salen cada una de estas ecuaciones, solamente que de esta señal o de esta ecuación obtendremos una señal, un modelo o una ecuación de señal promedio y otra ecuación de pequeña señal. Eso es inicialmente lo que se requiere, que ustedes entiendan. También que podemos definir una señal de control como U encontrando una relación de ciclos útiles. Como ya estamos hablando de unipolar,
pues tendremos un ciclo útil asociado a este interruptor y otro ciclo útil asociado a este interruptor. Podemos asociar esos dos ciclos útiles como una única señal de control. Ahora, como si ustedes observan, tendremos una señal promedio y una señal de pequeña señal o una señal pequeña. Ahora, eso está asociado a que también digamos que nuestro variable de control también esté asociado a esos dos componentes, tanto promedio como pequeña señal. Igual pasa en el convertidor CDSI, tendremos un modelo completo, ¿sí? que lo obtendremos de analizar cada uno de estos estados, ¿sí? Que esta es la combinación de los dos interruptores que mencionaba anteriormente, y a partir de esa ecuación general, ¿sí? Obtendremos una de gran señal o promedio y una de pequeña señal. Y asociamos los ciclos útiles, eso es importante. Por lo que estamos hablando, ¿sí? Este análisis ya está hablando de unipolar. Acá se puede tener en cuenta una comparativa de las dos topologías BSI y CSI, tanto en voltaje RMS a la salida, cuál es la distorsión de cada uno de ellos, cuál es la corriente de entrada, cuál es la eficiencia, cuál es el voltaje de entrada necesario, número de componentes, tanto de inductancias como condensadores, número de dispositivos semiconductores y si requiere filtro de entrada o no lo requiere. El CSI no lo requiere, el BSI sí lo requiere. Y ya vamos a ver por qué se requiere un filtro de entrada en el BSI. Acá tenemos unas características generales, ¿sí? de unos interruptores. En este caso, MOSFET, ¿sí? Frecuencia de conmutación 90 MHz. Obviamente nosotros no podemos hacer que lleguen hasta esas velocidades por, digamos que, eh, variaciones o componentes que tienen los convertidores. Pero sí podemos observar que entre drain source puede soportar un voltaje de 900 voltios, que la corriente, perdón, que el voltaje de activación puede ser 19 voltios y el de desactivar, como es controlado, el encendido y el apagado, yo lo puedo encender con 19 y apagar con 8 voltios, que la corriente drain source máxima puede ser de 36 amperios y que cuando conduce este interruptor verá una resistencia drain source de encendido de 65 miliohmios. Eso es importante. La tecnología del semiconductor es carburo de silicio. Y acá podemos observar, este es un MOSFET y ahora este es un diodo. Importantísimo, los diodos de carburo de silicio tienen cero tiempo de recuperación en inversa. ¿Sí? Entonces, es inmediatamente la conmutación es muy buena. ¿Cuál es el voltaje cuando él conduce? El equivalente, ese V gamma que uno observaba, 1,5. El voltaje entre sus terminales hasta 600 voltios de inversa y la corriente en directa hasta 22 amperios. La resistencia equivalente cuando él conduce, o sea, la resistencia del diodo es de 0,18 ohms. ¿Sí? Estos son parámetros, ¿sí? Eh, para ese inversor, para un inversor que vamos a hacer la caracterización, entonces se requería que el voltaje máximo pico fuera de 221, se cumple, ¿sí? Que la corriente máximo fuera de 4 amperios, se cumple, y que la frecuencia de conmutación pues se pudiera manejar por encima de los 50 kHz. También tenemos optoacopladores, ¿sí? Y drivers. Entonces, optoacopladores, ¿por qué? Porque de nuestro circuito digital no podemos conectarlo directo al circuito de potencia. Requerimos un optoacoplador en esa señal que va a activar o desactivar el MOSFET. Entonces requerimos un optoacoplador. ¿Sí? ¿Qué características debe tener ese optoacoplador? Pues que sea muy rápido. Mire que este tiene frecuencia de conmutación de 6,6 MHz. La alimentación, la corriente de consumo, corriente. ¿Sí? Lo principal en ese autoacoplador, no cualquiera sirve, es que debe ser rápido. ¿Sí? Y pues eligió uno que no fuera inversor, que fuera seguidor.
En el caso del driver, pues debemos elegir un driver que nos sirva para la conmutación de interruptores, en este caso MOSFET, que son los que más rápido nos permiten cumplir con la característica de conmutación, para que entre más alto conmuto, el filtro, la frecuencia de corte del filtro estará más alta y por lo tanto un filtro más pequeño. Entonces requerimos un driver especial para MOSFET, ¿sí? Que cumpla con las especificaciones de frecuencia de conmutación, que la corriente de salida pueda entregar una alta corriente a la salida, ¿sí? Y además que el voltaje a la salida pues cumpla con estas características, ¿sí? O sea, si yo lo voy a encender, ejemplo, en este caso se hizo que se apagara con -5 y encendiera con 15, pues esos voltajes los debe entregar el driver, ¿sí? El driver debe entregarle al MOSFET 15 para encenderlo y -5. En esas transiciones, cuando yo paso de encendido a apagado, de apagado a encendido, el MOSFET en su gate pide una corriente muy alta. ¿Por qué? Porque existe un condensador parásito entre gate y source. Entonces, para cargar a ese condensador rápido y que ese voltaje se vea en gate source para poder encenderlo, pues se requiere una corriente pico muy alta. Y a eso se hace referencia acá con la corriente de salida del driver. Es capaz de encender muy rápido al MOSFET. Y ahora ya tenemos en cuenta el driver, tenemos en cuenta el optoacoplador y debemos también tener en cuenta cuál va a ser, sea análogo o en este caso digital, cuál va a ser el microcontrolador que va a generar esas señales. Entonces, obviamente la frecuencia de conmutación, la frecuencia de operación de la tarjeta o del microcontrolador debe ser alta para poder producir, acá lo vamos a ver, PWMs, ¿sí? O sea, señales de PWM de una alta frecuencia, en este caso 100 kHz. ¿Sí? Además recuerde que esta frecuencia de operación no solamente nos va a ayudar para eh, generar el PWM, sino también para poder analizar digamos, el sensado, realizar el control, ¿sí? Entonces es importante. Por ejemplo, esta tarjeta está diseñada y especializada para convertidores de potencia, ¿sí? Entonces tiene ya pines de PWM, digamos que generados o especificados ahí para poder manejarlo. Mire que en este caso tengo un PWM A1 y tengo un PWM A1 y un PWM B1, o bueno, 1B y 1A, es lo mismo, en el que quiere decir que yo genero por acá un PWM y automáticamente me salen negado por el B. Y eso me ayuda para, en el caso de las topologías, ¿sí? En este caso, yo voy a disparar a este MOSFET, pero a este lo debo disparar al mismo tiempo o este MOSFET lo voy a disparar negado a este. Entonces de una vez ya solamente genero una única de señal de control como lo es en bipolar y ya tengo la negada automáticamente. Si yo quiero configurar que tengan un tiempo muerto entre los dos o un tiempo de sobrelap entre los dos, lo podemos hacer con esta tarjeta porque está especialmente diseñada para el, la implementación de convertidores conmutados. Y este es el circuito generado por sus compañeros, ¿sí? Esta es una tesis que dirigí por sus compañeros. Doy los créditos tanto por algunas diapositivas e imágenes a Carolina Zanabria y Daniel Barrera que desarrollaron este inversor. ¿Cuál inversor es? Es el CSI con modulación unipolar. Acá observamos la tarjeta o el microcontrolador, fuentes para poder alimentar diferentes componentes del circuito y acá está el circuito como tal que vamos a especificar por acá. Tendremos alimentación, ¿sí? Acá dice alimentación de 12 voltios y tendremos reguladores. Acá está un regulador de 5 voltios y acá un regulador de -9. Tendremos una fuente aislada, ¿sí? Y ya vamos a explicar por qué tantos componentes. Está el optoacoplador, ¿sí? Que va a recibir las señales del microcontrolador, le envía la señal al driver y el driver se la envía al MOSFET que lo vemos acá, está hacia abajo, acá se ven los pines,
Y así es el funcionamiento. Pero para que la alimentación del optoacoplador tendrá una alimentación, por eso tenemos reguladores de 5 y de menos 5. En el caso del driver, sí, como yo lo estaba o como se estaba encendiendo con 15 y apagando con menos 5, por eso se utilizó eh, ese regulador de menos 5. ¿Sí? Ahora, ¿por qué utilizamos una fuente aislada? Si ustedes observan, lo vamos a hacer acá. Entonces, este es un MOSFET. ¿Sí? Entonces, para poder encender el MOSFET, yo requiero acá una señal cuadrada, ¿sí? Y así lo enciendo. Pero si tengo varios MOSFET en un circuito, y por acá tengo otro, ¿sí? Y estos están interconectados así, y acá tengo otro, y estos están interconectados así, ¿sí? Esto es lo que se llama el puente completo, ¿sí? ¿Qué pasará? Voy a cambiar por acá el color. ¿Qué pasará con la señal de este, con la señal de este y con la señal de este y de este? Son cuatro MOSFET. Que yo tendré que colocar acá una fuente para encenderlo. Que colocaré acá una fuente para encenderlo. Tendré que colocar por acá una fuente para encenderlo y una fuente para encenderlo. ¿Qué pasará con esta tierra de esta fuente, con esta tierra de esta fuente y con esta tierra y con esta tierra de esa fuente? Si ustedes se dan cuenta, esta fuente de acá no puede tener la misma tierra que esta fuente. ¿Por qué? Porque si es la misma tierra, ustedes están colocando un cable así y le estarían haciendo corto. Entonces, esta fuente de acá con la que yo voy a activar a ese MOSFET, la tierra debe ser diferente, ¿sí? Esta tierra debe ser diferente a esta y también diferente a esta, porque si no estaría haciendo corto. Por lo tanto, se utiliza una fuente aislada, ¿sí? Para poder sacar de ahí, ¿sí? Con una única alimentación. Si ustedes observan acá una alimentación de 12 voltios, con una única alimentación, yo alimento estas fuentes aisladas, alimento estas fuentes aisladas, alimento estas fuentes aisladas, y a la salida de esas fuentes aisladas, pues el disparo de este circuito será diferente, la tierra del disparo de este circuito será diferente a esta tierra, y será esta tierra, y será esta tierra. Y ustedes dirán, ah, bueno, pero ¿por qué al de abajo diferente si la puede alimentar con uno solo? La verdad, se hace por simetría del circuito, para que esta fuente maneje la misma corriente, para que esta fuente maneje la misma corriente, para que esta fuente maneje la misma corriente, para que esta fuente maneje la misma corriente. Y así existe como una simetría, un balance en el circuito. Porque si no, o sea, la fuente aislada que estuviera alimentando a estos dos, pues manejaría el doble de potencia que las de arriba. ¿Sí? Entonces se hace más bien por ese balance. ¿Listo? Y acá observamos la capa inferior. Entonces acá se observan los interruptores. ¿Sí? Ahí se pueden observar los interruptores. Obviamente, algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta en general es que este driver, dijimos que entrega una corriente acá al MOSFET alta. ¿De dónde sacará esa corriente alta? Lo tendrá que sacar de la fuente de alimentación. Pero si es un pico, ¿sí? La corriente de gate se puede ver así, un pico. O sea, la corriente de gate en promedio es cero. O sea, la I de gate en promedio es cero. Pero la función de corriente de gate sí es así. Entonces, ¿quién me podrá entregar estos picos? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, tiene un delta muy rápido. O sea, cambia, es un pico, cambia muy rápido. Entonces,
pues yo tendré acá conectado unos cables, y unos cables es una inductancia, o sea que a partir de la fuente de alimentación no podré entregar esa corriente pico, o sea, la corriente gate. Por lo tanto, se deben utilizar condensadores de desacople o condensadores conectados a los pines para que cuando el condensador se cargue y el driver requiera esa corriente, se lo entregue el condensador. Igual, estos son solamente una introducción a todo el posible modelado e implementación de inversores, ¿sí? Por eso no se tienen que preocupar. O sea, lo inicial es que ustedes deben entender y adaptar nuevos términos, ¿sí? Y comprender muy de forma general el funcionamiento de los inversores. Y ya esto, que estamos hablando sobre el driver y los voltajes necesarios y digamos que las características de componentes, pues se va a ver a lo largo del curso de la lectiva. ¿Sí? Entonces ahí vemos cara superior, cara inferior. Y este es un esquema general, ¿sí? Del inversor CSI. Tenemos una tarjeta que tiene unos pines de PWM que entran a nuestro inversor. Ahí está un optoacoplador que le envía esas señales al driver y el driver se encargará de encender cada uno de los interruptores. Ahora, la salida de ese inversor, pues la censaremos, ¿sí? Y se acondicionará para que ingrese a la tarjeta y se pueda hacer el control. Entonces esto es lo que se llama un lazo cerrado. Acá ya vemos otro ejemplo de un inversor, en este caso BSI. Acá podemos ver una implementación, la implementación del PCB y acá el esquemático en el software Altium. ¿Sí? Entonces este es el puente completo y todos estos pequeños son los circuitos de disparo para cada MOSFET. Entonces si ustedes ven la complejidad de disparo del MOSFET, pues o el circuito es mucho más grande para dispararlo que en sí el circuito de potencia. ¿Por qué? Porque acá en esto podemos observar el MOSFET o los cuatro MOSFET, el condensador de entrada, el condensador de salida, la inductancia de entrada y la inductancia de salida, y ahí se acabó el circuito de potencia. Pero requerimos todos estos componentes para poder disparar a cada uno de esos interruptores o de esos MOSFET. ¿Sí? Fuente aislada, fuente aislada, fuente aislada, fuente aislada. Si ustedes observan, pueden observar. Disculpen. Entonces, si ustedes pueden observar, pues hay una simetría en el circuito, ¿no? Tenemos acá, primero las señales generadas por el microcontrolador, optoacopladores, drivers, resistencias de gate, ¿sí? Y todo el acondicionamiento necesario para dispararlo a cada uno, ¿sí? Ese es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Este es un inversor, acá quedó al revés, pero es un inversor hecho por la estudiante de maestría Andrea Pérez en la Universidad Javeriana. Acá podemos observar cada una de las capas de ese PCB, tanto la inferior como la superior, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, pues ahí se ve separado, ¿sí? Los caminos de potencia, ¿sí? Los caminos de potencia sobre los caminos del disparo del MOSFET, o sea, lo que llamamos como la parte de control. Entonces, toda la parte de control queda de aquí para abajo, ¿sí? Toda la parte de control queda de aquí para abajo y la parte de potencia queda de aquí para arriba. No se mezcla. ¿Por qué? Porque esto es un interruptor que está conmutando de 200 voltios a menos 200 voltios o 200 voltios a cero. Esos son deltas, ¿sí? ¿Sí? Esa señal. Y acá tenemos 200 voltios, acá tenemos cero. Esto es un delta, ¿cierto? Y ese delta puede generar ese ruido electromagnético que se le puede meter digamos que
al circuito de control y generará pues problemas en el funcionamiento de nuestro circuito. Esta es una forma, ¿sí?, de evitar ese ruido a nuestro propio circuito. Y ahí podemos observar tanto los componentes de o la capa superior como la capa inferior como capa superior. Sus circuitos son mínimo mínimo doble capa. Acá tenemos unas imágenes sobre la temperatura en ese inversor. Entonces tenemos la temperatura en el disipador después de encender el inversor durante una hora. O sea, este disipador que está debajo, o sea, acá están los interruptores, están pegados a este disipador. ¿Cuál es la temperatura máxima que llegará el disipador? Entonces hay unos puntos, ¿sí?, en donde se tienen casi 60 grados, otros puntos sobre los 55, ¿sí? Y ese análisis térmico es muy importante porque recuerden que los interruptores se dañan, ¿sí?, por la temperatura en su juntura, se rompe, ¿sí? Entonces, realizar ese análisis térmico es bien importante. También podemos observar la temperatura en S1 y en S3, ¿sí?, donde puede llegar hasta 63 grados, ¿sí? Si no estoy mal, estos interruptores soportan hasta los 140 grados, pero si uno los trabaja muy altos, ¿sí?, pues ya las pérdidas son muy altas en esos interruptores y ya no será viable el desarrollo del inversor. También podemos ver la temperatura sobre el cable de la inductancia, tanto de entrada como de salida. ¿Sí? Ese es un análisis térmico. Y acá observamos, discúlpenme, y acá observamos un análisis de esa distorsión de la señal generada. En verde, mire, podemos observar el voltaje a la salida generado por ese inversor y en azul la corriente generada por ese inversor. El osciloscopio que se utilizó para hacer esas mediciones tiene un estándar para verificar si pasa o no pasa, o si cumple o no cumple con ese estándar de señal alterna, ¿sí? Entonces, ¿qué dice primero? Mire, en el armónico 1, que es la fundamental, usted tiene 5.39 amperios RMS, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el límite y el margen? No, como esa es la fundamental, pues queremos que sea todo, ¿sí? En la segunda armónica usted tiene tanto valor RMS. El límite es 1.08 amperios RMS. Entonces pasa, tenemos 99 margen, 98, 90. O sea, esta señal, esa señal generada por ese inversor tiene 0.76 de THD. O sea, es un excelente inversor, un excelente inversor. Y en ese punto estaba en funcionamiento en 750 vatios. ¿Listo? Y uno puede configurar a ese osciloscopio para que de una vez le haga la prueba y mire si hay alguna componente que no pasa la norma. Si no estoy mal, este aplica la IEEE 519-2014 en el estándar de clase A. Y así, vamos a descartar eso. Finalizamos esta presentación de inversores en sistemas solares fotovoltaicos, no sin antes mostrarles una simulación de estos inversores. Entonces, primero, en pantalla observamos el inversor CSI, ¿sí? El inversor CSI. ¿En qué modo de configuración? En bipolar. Este interruptor conmuta cuando conmuta este y cuando conmuta este también conmuta y se apagan los otros dos. Entonces tendremos, como es CSI, entrará una corriente, el puente la conmutará y en este punto que se llama IX, pues tendremos o una corriente positiva, producto de estos dos interruptores, o una corriente negativa, producto de estos dos interruptores.
¿sí? Entonces tendremos una modulación bipolar y vamos a simularlo. ¿Sí? Entonces acá en este punto observamos esa corriente IX, ¿sí? Que si ustedes observan va desde casi 4 amperios hasta los menos 4 amperios, ¿sí? O sea, las conmutaciones es desde positivo directamente a negativo, ¿sí? Ahí se puede observar, positivo a negativo. Ahora, cuando ya observamos, filtramos con el condensador, quitamos esa componente de alta frecuencia y miramos el voltaje sobre la resistencia, pues mire que podemos observar una señal senoidal, ¿sí? Entonces, la entrada fue un DC y acá tengo una señal senoidal, ¿sí? Ahora, también puedo hacer el comparativo para unipolar. Ya necesitamos más señales de control, ¿sí? Están acá. Y si ustedes pueden observar, esa señal antes de ser filtrada, antes de observar esta, mire que las conmutaciones van desde 0 hasta más la corriente de entrada y es de 0 hasta menos la corriente de entrada. Por lo tanto, ¿sí? Eh, digamos que podemos verificar el funcionamiento de esa modulación unipolar. ¿Listo? Y este es el inversor CSI. No requiere filtro en la entrada. ¿Por qué? Porque voy a mirar cuál es la corriente de entrada en esa simulación. Corriente de entrada. ¿Sí? Esa es la corriente de entrada. ¿Sí? Entonces, por lo general en los sistemas solares fotovoltaicos, ¿quién es esta fuente de entrada? El banco de baterías, ¿cierto? ¿Y qué observamos o qué tuvimos en cuenta nosotros en el banco de baterías? Que la corriente que entrega el banco pues no puede tener un ripple mayor del 20%, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar daños en la batería. Entonces, simplemente con este circuito así tal cual, ya tenemos el funcionamiento correcto de, digamos que de la entrada del banco de baterías y salida de la fuente alterna, que es lo que requerimos en el inversor. Y así funciona el inversor CSI. Acá vamos a tener ahora tendremos el inversor BSI. Ese inversor BSI, ¿sí? Acá vamos a mirar que tiene un filtro de entrada y ya vamos a observar por qué. Para eso requiero una corriente, un scope de corriente. Corriente de entrada, fuente. Entonces tenemos la modulación unipolar, ¿sí? Unipolar. Vamos a simular. Que lo llamaré BX. ¿Sí? Perdón, haremos un cambio acá para no hacerlo tan largo. Y haremos más rápido la simulación sin tantos puntos. Y tendremos
Ahora sí, discúlpenme porque no tomo la última simulación. Listo. Y acá podremos observar el voltaje Vx que es antes del filtro, ¿sí? Este es el voltaje, ¿cierto? Y lo observamos que es unipolar, va desde más 200 hasta 0 y desde 0 hasta menos 200, ¿sí? Ese es inicialmente nuestras simulaciones de inversor, ¿sí? Eh, Además de eso, es muy importante observar la corriente tanto de entrada como la de entrada al filtro, ¿sí? Entonces tendremos corriente de entrada al puente. Esa es la corriente que está entrando al puente. Es positiva y negativa y va cambiando. O sea, si nosotros no colocáramos este filtro, esa corriente que acabamos de ver la entregaría a la fuente, o sea, nuestra batería, y por lo tanto se añadiría muy rápido esa batería. Y así finalizamos la explicación o la introducción a los inversores. Muchas gracias por su atención.